¿Cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo del año 2026 de 24 cuadros por segundo y saludando ya a Rodolfo Montt López, quien está junto a nosotros en pantalla. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido, feliz año. Feliz año para ti, Víctor, y para todos los que nos ven. Qué placer poder partir el año, especialmente grabando contigo este maravilloso programa que este año es significativo. Así es, bueno, toda la gente espera el final de los programas para saludar a todo el mundo. Nosotros partimos al tiro saludando a todo el mundo, a todo el equipo, a Manuel Escobar, que esta semana se tomó libre, al doctor Ramos, que dijo ya vuelvo, a don Roberto Albarracín, a Camila Salazar, que está en las redes sociales ahí todo el día pensando y subiendo cosas, a Humberto Terán, que nos colabora habitualmente con los programas, con las películas, con todas las imágenes que nos falta, y más encima todo apuro. Humberto tenía esto porque lo teníamos como para ayer. Así que, ¿quién más? Juan Herrera, por supuesto, nuestro querido director Juan Herrera Acuña, y a todos quienes participan en el programa de una u otra forma. Así que un saludo cordial de año nuevo, que tengan un buen 2026. Y por supuesto a ustedes que nos ven semana a semana y que también se comunican con nosotros a través de redes sociales, Rodolfo. Sí, un saludo a todos y también, por supuesto, a nuestros gran cine que nos acompaña siempre, Víctor, ¿cierto? Así es. Cinemark, por supuesto que está con nosotros, un saludo grande. Seguimos con ellos este año 2026. Año importante para nosotros, Rodolfo. Así es. ¿Cuántos cumplimos, Víctor? 30 años. El 4 de abril del 2026 cumpliría, porque todavía no vamos camino hacia ya 30 años del 24 cuadros por segundo. Así que me atrevo a decir que uno de los programas más antiguos que hay en televisión, por lo menos en la región. En el país. Yo creería que regional al menos es el más antiguo, Víctor, y el con mayor trayectoria. Así Y es. fíjate que mucha gente nos conoce, sí. Mucha gente conoce el programa de cine, lo ve, te conoce a ti, te saluda en la calle. A mí me dicen siempre, saluda a don Víctor, tan simpático él, que sabe tanto. Así que toda la gente que me saluda y que te manda saludos a ti, Víctor, agradecidos por la permanencia y soportarnos tantos años. Pero tú sabes que la gente de repente se equivoca también cuando dice simpático. Así que no, hacemos una broma. Sí, y lo curioso es que de todos lados nos llaman, ¿eh? Los medios, todo el mundo ahí regional nos llama habitualmente. Ese era un chiste, pero bueno. Comenzamos. Oye, Víctor, pero mira, fíjate, para empezar, partamos con, es cierto que es un año nuevo, pero partamos con algo que pasó a fines del año pasado. Sí, pero la noticia está ahora en pleno desarrollo por todo lo que ha ocurrido. Ahora, yo creo que, yo sé a lo que te refieres tú, en lo que ocurrió en una fecha complicada, porque la gente, como dice todo el mundo, anda en otro tema, anda en otras cosas. Entonces, sí, complicado la fecha, Rolf. Sí, y bueno, primero uno no cree en la noticia porque además ocurrió el Día de los Inocentes, ¿cierto? 28 de diciembre, que uno, cualquier noticia que lee es medio escéptico en creerla. Pero después varios medios fueron confirmando que efectivamente el 28 de diciembre, a los 91 años, murió Brigitte Anne-Marie Bardot. Así es. Fíjate que a propósito de eso, yo generalmente escucho las noticias bien temprano, ¿eh? O sea, en realidad escucho radio, me gusta mucho la radio, entonces escucho en la madrugada, de repente despierto y pongo la radio, y ese día pongo, como todos los días, que es la radio que trasnoche, que da noticias prácticamente todo el día, y cuenta la noticia de que había muerto Brigitte Bardot. Pero quien está dando la información dice, vamos a confirmar, porque es el Día Inocente, recuerda, lo mismo que tú estás diciendo tú, exactamente igual. Y después, como a los 5 minutos, sí, ya hemos confirmado con varias agencias internacionales que sí falleció Brigitte Bardot, así que suponemos, no firmó, que es una noticia real, hasta después el noticiero de la hora siguiente, cuando ya sí está absolutamente confirmado. Es que tal vez la gente que es un poco más joven incluso que yo, no conoce mucho la importancia de Brigitte Bardot en la industria del cine. Fue tal vez una de las primeras sex symbol del cine con su sensualidad en los años 50, Víctor, cuando el cine todavía no despegaba, o Marilyn Monroe y otras todavía no aparecían. Sí, pues fíjate que ella
o sea, no empezó, fue descubierta a los 16 años, 16, y la descubrió una revista que andaba buscando modelos para la foto de portada, seguramente para desfile de moda, un montón de cosas más. Tú sabes que ahora todo el mundo cuenta, ya con el paso del tiempo se cuentan muchas cosas, pero la descubrió una revista de moda a los 16 años. El año 52 ya hace su primera película, o sea, no hace su primera película, sino que aparece en una película, porque todo el mundo dice, se inició el 52. No, apareció por primera vez en un rol pequeñito el año 1952. Posteriormente, hace como 6 películas hasta que la descubre Roger Vadim, que se conocían. Roger Vadim, o Vadim, como generalmente se dice acá, conocía a Brigitte seguramente por el tema del modelaje y la revista, y él era asistente de dirección y productor de cine. Pero era un tipo del montón, no pasaba nada. Pero descubre a Brigitte Bardot y le encantó. O sea, yo creo que fue una buena primera vista. Víctor, fue el primero de sus 4 matrimonios. Pero un momento, espérate un poco, si yo estoy paso a paso la cosa, no la casé todavía. Y escribió, y Dios creó a la mujer pensando en Brigitte Bardot, que ella tenía que ser la actriz. Bueno, cuando tiene listo el guión y todo lo demás, le costó conseguir los fondos, filman la película, claro, y eso catapulta a Brigitte Bardot para ser la diva que fue, y que vienen, incluso había hecho una película antes que se llama, que también tuvo un rol un poquito más preponderante, pero no primera actriz, Helena de Troya, ¿ya? Y había estado también en Mi hijo Nerón, un poco antes, si mal no recuerdo. Estamos hablando como el año 54, 56, incluso 56, porque en el 56, cuando hizo Dios creó a la mujer, ya había estado en 3 películas ese año. O sea, acuérdense que antiguamente los actores hacían muchas películas, pero su gran protagónico fue Dios creó a la mujer, y yo creo que el partido que le saca Roger Vadim como director y el director de fotografía es lo que hace que Brigitte se encumbre al pináculo del éxito. Ahora, esa toma que hay, que es famosa, que no fue el afiche oficial, tú sabes de qué estoy hablando, no fue el afiche oficial de la película, porque el afiche oficial era como una rama que estaba colgando y ella aparecía como cual Eva detrás de una rama. Se cambia, se hace un segundo afiche, no sé si al tiro, no tengo claro eso, donde está ella recostada, desnuda, donde se visualiza todo su cuerpo, pero no se ve absolutamente nada. Y eso fue lo que impactó a todo el mundo. Es que Brigitte Bardot, bueno, en esta película y Dios creó a la mujer, con ciertos toques de entremezcla de inocencia y sensualidad, va cautivando a estos hombres de Saint-Tropez, y obviamente la ciudad marca un hito muy importante también en la película, porque la costa francesa empieza también a tomar cierta relevancia en el cine mundial. Antes era bien conocida en el cine francés, pero y hoy Saint-Tropez es uno de los lugares más exclusivos para veranear en Francia. Tú estuviste por ahí, así que tú sabes bien de qué estás hablando. Y bueno, a propósito de eso, mucha gente en Francia, cuando supo que había muerto Brigitte Bardot, fue al lugar donde supuestamente sacó las primeras fotos de Brigitte en promoción, y dejaron una cantidad de flores increíbles, flores, recuerdos, tarjetas. Sí, es que además de su trabajo en el cine, ella fue muy activista en Francia después de su retiro. Después, más adelante, tal vez vamos a hablar de eso. Pero efectivamente la gente la quería por ser un personaje valiente y por sobre todo defender la cultura francesa. Ella fue cancelada en muchos momentos de su vida por defender la cultura francesa y oponerse a la islamización de Francia. Sí, pero esto ya hacia de sus días. Pero en época de que estaba en el pináculo, Georges Pompidou fue muy cercano a ella, Charles de Gaulle fue su admirador, incluso estuvieron mucho tiempo muy cercanos, François Mitterrand también, o sea, admiraba a Brigitte Bardot. Yo creo que la gente en Francia la admiraba por eso, por ser nacionalista, defender la cultura, como tú bien lo dices. Oye, pero volvamos a Dios creó a la mujer, que yo creo que el hito más importante de la carrera de ella, porque esa la catapultó. La filmó cuando tenía 22 años. Las películas anteriores, Helena de Troya, Mi hijo Nerón y todas las otras que mencionamos, la había hecho con el pelo natural de ella, que era un pelo castaño más bien oscuro. Y Vadim hace que tenga ese salto de imagen y la pone total y absolutamente rubia, ¿ya? Y ahí con el pelo rubio, con esa cara que tenía más o menos de ingenuo en esa época,
Badán lo que logró crear en ella fue la imagen del deseo, o sea, el deseo del hombre maduro, del mayor, con alguien que era muy joven. Recordemos que antiguamente 22 años era alguien eh, mm, más o menos inocente en esos años. Y ahí viene todo el tema que se desarrolla con Y Dios crea a la mujer, que tuvo un remake que no fue tan bueno, pero fue entretenido. El año 88 con Rebeca de Mornay, ¿te recuerdas? Sí. Y yo No, creo que además Brigitte tenía, tenía ciertas particularidades que hacían súper interesante su turismo en el cine. Principalmente fue el vestuario de la película fue muy bien escogido. De repente, cuando querían efectivamente buscar la inocencia de ella, la hacían vestir como con vestidos más anchos, más provenzales. Y cuando querían buscar la sensualidad, le ponían estos cinturones que aún, digamos, graficaban de mejor manera su cintura de avispa, este cinturón ancho que dividía el cuerpo en dos. así es. Tendríamos que preguntarle a mi mamá que andaba yo creo que ni respiraba la señora, pero bueno. No, estoy hablando en serio. Oye, luego de cuando ya se ve que ella, además de ser una cara sensual, una cara bonita, que las audiencias la amaban, vino toda una legión de directores que integraban la Nouvelle Vague, ese movimiento que quiso cambiar el cine en Francia y que de una u otra forma lo cambió y que empezó a entregar otro tipo de cine buscando a Brigitte. Y el que tuvo suerte de tenerla fue Louis Maillet, el año 1961, que hace la primera película con ella. O sea, era como un gol, así como hacer un gol de media cancha, cuando Louis Maillet filma una vida privada, el año 61, sí, estoy bien, con Brigitte Bardot. Bueno, ahí ella en esa película le da como vida a su propia vida y a ese salto espacial que tuvo en su vida, valga la redundancia, y donde se transforma de una mujer o niña en una actriz, modelo, niña, modelo, actriz y sex symbol. Ahí yo creo que queda como el paso Sí. con Luis Mayé. Algo que le criticaron bastante a Brigitte o que le impidió llevar su estrellato al mundo americano es su poca habla o su poco fluido en el hablar inglés. De hecho, las pocas películas que incursionó en Hollywood al final terminaron siendo dobladas porque ella prácticamente no se le entendía lo que decía. Sí, pero hay un tema cultural, según tengo entendido. El tema cultural es que el francés solamente es francófono. A los franceses no les interesa ningún otro idioma. Entonces, es creo, según tengo entendido, según he estudiado, que los franceses defienden su lengua. Es lo mismo que el nacionalismo que tenía Brigitte la llevó un poco a eso, a diferencia de actrices de otros países que saben que tienen que insertarse, por último, idiomáticamente. Oye, pero yo creo que Brigitte Bardot motivó a todo el mundo. Fíjate que vamos a dar un salto, ¿eh? El año 68 filma una película con alguien que estaba, pero total y absolutamente en boga, al otro lado, en Inglaterra, Sean Connery. Y hace una película totalmente diferente a lo que se esperaba de ella y hace Chalaco. Como yo soy mucho mayor que tú, para no decir viejo, recuerdo haber visto la sinopsis de esta película, no estoy seguro si en el Cine Mayo o en el Tivoli en Santiago, y uno quedó así como ver a Brigitte Bardot en estos roles, en esta película. Y ahora, aquí a Chile te estoy hablando que la vi no en el año 68, porque aquí en ese momento las películas no llegaban al unísono como pasa ahora, sino que tiene que haber sido unos 70, 72 seguramente. Claro, y esta es una película que fue una coproducción de Estados Unidos con Alemania, con Inglaterra, me parece que también estuvo Francia por ahí, y que mira, si la historia es un inglés, Sean Connery, una francesa, Brigitte Bardot, haciendo un western en Nuevo México en el año 1880. ¿Qué te parece? O sea, eso yo creo que fue lo que impactó, ver a Brigitte con pistolas, con balas, por lo menos a mí, en esos años. Es que siempre esto podría llamarle experimentos, a la larga buscan, bueno, como toda película, ser rentable, ¿cierto? Pero el gancho de tener a Brigitte Bardot en una película, bueno, Sean Connery tampoco era un aparecido, ya estaba bien consolidado en su carrera en esa época, y juntar
dos personas de peso, un hombre y una mujer en una película, siempre va a llamar la atención. Oye, el tema era, como digo, una película en el oeste. Chalaco era un guía. Y este guía tenía que llevar, para la redundancia también por el oeste, a un grupo de acaudalados, de aristócratas europeos, que ahí en ese grupo venía Brit, y tenían que recorrer Nuevo México en el año 80 y había muchos indios. Recuerda que en esa época uno iba al cine y estaban los indios, que eran los malos, estaban los cowboys o jovencitos, que eran los buenos, y para las palomas de la época, y cuando venían los indios tenía que Chalaco cuidarlo. Ahora, tuve el apoyo del personaje que hacía Brigitte Bardot. Por eso digo que impactó en ese momento. Yo digo, vi la sinopsis del año 68, 69 a lo mejor, pero la película la vi ya como 72, después de los 70, definitivamente. Las películas llegaban a veces hasta con 5 años de retraso a Chile. Sí, pues en esa época aparte no había internet, uno veía los trailers o digamos los avances de la película que habían en el cine, ¿no? Bueno, y para hacer un salto en el tiempo, otra película que recuerdo y que nos impactó porque recuerdo que la vi con un primo cuando estábamos de vacaciones. Bueno, habitualmente mis papás nos traían de vacaciones a Quilpué, y de vacaciones, estábamos hablando de los 60, 70, no era muy entretenido. Y había otro primo que también venía de vacaciones a la casa de mi abuela, no sé, bueno, eso te lo cuento después, y nos daba permiso de ir al cine. Y fuimos al Velarde, seguramente sentado entre medio de la butaca de haber estado Raúl Ruiz, porque tú sabes que el Teatro Velarde y el Teatro Carrera eran como los templos de Raúl Ruiz. Y vimos Las Novicias, una película que nos impactó, y te digo, nos impactó porque le hemos comentado ahora de viejo con él, y nos impactó porque primero Brigitte interpreta a una monja, ya, una novicia, y además la coprotagonista es Ana Girardot, que era una profesional del sexo. Bueno, juntas empiezan una serie de entuertos, ¿cierto?, que la llevan por diferentes caminos. De hecho, en España se llamó La profesional y la debutante, imagínate el título. La cosa es que terminan las dos en una escena donde están con no bikini, sino que tiene que haber sido ropa interior, con un sostén transparente o sin sostén, en una playa un día nublado, las dos así, una de las escenas finales. Y ahí tú pegado, viendo a la Brigitte Bardot en eso. O sea, yo creo que quiero contar la anécdota de esa, que eso es lo que llamaba la atención. Yo creo que mucha gente, muchos cabros chicos como nosotros, si estoy hablando, la película se estrenó en el año 70, debemos haberla visto como el 72, algo así, hace 12 años. Entonces iban muchas veces a ver por ver la Brigitte Bardot en esta posición, con unos sombreros, así como de monja. O sea, eso lo tengo aún de recuerdo. Ahora, la carrera de Brigitte Bardot se vio interrumpida por una decisión personal de retirarse bien joven del cine y hacer otras cosas. Sí, pues el año 73, eso es lo que me llamó siempre la atención, que el año 73 ya baja la cortina. Nunca más. O sea, hay muchos actores, actrices, cantantes que dicen ya, hasta aquí no más llego. Hay uno que viene al Festival de Viña, creo, este año y se ha retirado como 20 veces. ¿Ya? Y se hacen la gira de retiro y se llenan los estadios y luego vuelven. En esa época no hizo ninguna gira, no hizo ninguna despedida, sino que baja la cortina y se dedica de lleno a su fundación, la Fundación Brigitte Bardot, en defensa de los animales. Y la naturaleza tangencialmente. Y no salió nunca más de ahí. Sí, y bueno, y activista político, como ya lo mencionamos en su momento, Víctor. Pero fíjate que ¿cómo influyó Brigitte Bardot en el cine? Yo creo, sin lugar a dudas, Víctor, que un montón de mujeres y la sensualidad en el cine fue empezar a retratarse de otra manera. Yo creo que después de Brigitte Bardot fue inclusive visto como gancho, la sensualidad como un gancho comercial dentro del cine. Podría atreverme a decirlo. Sí, pero paralelamente hubo otras películas, sí, recuerdo algunas. Y fíjate que estoy recordando que la escena de Y Dios creó a la mujer se replica, se guiña en la película Obsesión, o con El diablo en el cuerpo, que también se llama así, ¿te recuerdas? Sí. Entonces se aprovecharon de eso para ganar plata, si finalmente eso es la cosa. Nada más que eso. Y eso con Brigitte Bardot, Víctor, fue un personaje muy importante en la industria, poco galardonado, eso sí, pero muy importante en la industria del cine.
Sí, bueno, la gente habla de sus matrimonios, tuvo varios matrimonios, ¿cierto? Con Roger Badam. También hay que mencionar porque trabajó con Jean-Luc Godard el año 63 con la película El Desprecio. Y ahí en esa película es curioso, ¿eh? Supongo que la viste tú, El Desprecio. ¿Sí? Porque ahí sale Brigitte Bardot desnuda, totalmente desnuda. Pero le ponen un filtro de color, por lo tanto no es como cuerpo pintado, ¿ya? Así que ahí estuvo con Jack Palance, bueno, hay muchas películas que ver de Brigitte Bardot, es un poco ver la trayectoria del cine francés, que es interesante. Hay actores que debutaron con ella y que aún siguen algunos. De hecho, te cuento lo de que no debutó con ella, pero te contaba recién de Ana Girardot, que recientemente la vi en la película La pianista, o la profesora de piano, que es extraordinaria, está en el movie, y Ana Girardot ya debe estar por los 90 también. Así que, bien, de todas maneras, bien recordar a Brigitte Bardot, que marcó una época, fue importante para el mundo del cine, y nos dejó el 28 de diciembre casi como una broma de inocentes. Así es, pues seguimos con Cinemark. Vayan a Cinemark. Cinemark tiene una cartelera espectacular en este verano, así que Rodolfo, tienes que ir a ver buen cine a Cinemark, pero puedes ir con camisa, polera normal, no con la camiseta y que fuiste el otro día. Saliste en todas las fotos por todos lados. Bueno, Rodolfo. Pero sí, Víctor, es que hay que aprovechar. Yo creo que es importante ir a disfrutar cine. A veces hay ciertas películas que hay que celebrar los 100 años de una noble institución, así que Pero, hay que estar ahí. pero alguien te puso que ibas a celebrar recién en el bicentenario, ¿no? Sí, tal Lo que cual. pasa es que Rodolfo fue a Cinemark a ver la película Eterno. Ya, tengo una duda con la película Eterno. No tiene nada que ver con lo que tenemos, pero te voy a aprovechar de preguntar. Tengo una persona conocida que me dijo, vaya a ver Eterno, porque es emocionante. Ya, esa es la primera parte. La segunda, que alguien dijo que el cine se transformó en un momento como un estadio. La gente gritaba, se paraba, saltaba. Entonces, ¿es verdad que pasó todo eso, no? Mira, depende mucho de la función y quienes te acompañan en la sala. En la sala en la que estuve yo, efectivamente, de partida tienes que ser un hincha de Colo-Colo para poder ir a disfrutar la película. Si no, es una película horrible, te voy a decir con toda su letra. Pero cuando hay un sentimentalismo, cuando hay un apego hacia la institución que está mostrando el documental y revive la época de sus máximas glorias, de la creación del club, narrada oníricamente por David Arellano, efectivamente uno siente cierta cercanía y emoción por lo que está viendo. Creo que eso es, Víctor. El fanatismo por un club. Si la película hubiese sido de otro club, no sé, Universidad de Chile, Universidad Católica, Wanderers, por ejemplo, que tiene una hinchada más ferviente del país, y los caturros van al cine, van a disfrutar su película. O sea que, en resumidas cuentas, desde mi perspectiva, como tú dices que habla de sus grandes glorias, la película Eterno, o sea, la película se llega desde la creación de Colo Colo hasta el año 91. Hasta el 91 y después, Sí, obviamente... porque después no hay ninguna gloria. Pero, por ejemplo, habla mucho de los goles de Esteban Paredes a la U y algunas otras cosas. No, pero estamos hablando de grandes logros, de grandes cosas. Bueno, Sí. eso es la película Eterno, donde yo he molestado a Rodolfo porque fue con la camiseta, la del centenario en realidad, al estadio, imagínate, a Cinemark, y además está concientizando al hijo para que también vaya con la camiseta del centenario al cine. Bueno, Él me invitó, Él me invitó, ojo. cada uno puede ver lo que quiera, Rodolfo, y está bien que haya ido al cine y que haya disfrutado de la película. Y te voy a hacer un reto. Dale. Porque tú dijiste, es distinto si fuera la Universidad de Chile o Wanderers. Fíjate que hay películas de Colo-Colo, muchas. Hay películas de Universidad de Chile. Hay películas de Wanderers, se llama el Wanderers de Valparaíso, que la hizo nuestro amigo Luis
Herrera. Ujú. Tengo entendido que hay una película de Everton. Alguien hizo una película de Rangers. ¿Te parece que hagamos una película dedicada a la gente que nos ve y es hincha del fútbol? Oye, qué buena película, qué buena idea. Pero tenemos que hacerlo los dos, porque Manuel no es muy futbolero. Yo tampoco, pero ¿Ya? yo veo fútbol. Entonces, porque la gente de repente no sabe que hay directores, productores que hacen películas a sus equipos. Así que ¿Mm? te dejo la propuesta que durante enero hagamos un programa dedicado a los hinchas del fútbol. ¿Ya? Súper, buena Bueno, idea. ahora seguimos adelante y vamos con la sección Mi película favorita. Película que esta semana no sé, voy a mirar el nombre de la señora, doña Susana Muñoz es quien está con nosotros en su película favorita y esto es lo que nos comentó. Mi nombre es Susana Muñoz y mi película favorita es Dirty Dancing. Está tratada de una joven de 17 años que disfrutaba mucho su juventud hasta que llegaron las vacaciones y sus padres decidieron ir de vacaciones a un resort por un tiempo. A ella no le agradó mucho la idea, pero los acompañó. ¿Y cuál fue la sorpresa? Es que al llegar al resort había una hora de baile. Ella asistió y, y quedó flechada con el profesor de baile. Así que empezó a anotarse todas las tardes a poder practicar baile. Y iban al lago, a diferentes lugares, con muy buena música, me acuerdo, aún recuerdo hasta las canciones. Y ella se sintió muy atraída después de él, así que en la noche final que se cerraban las vacaciones, ellos presentaron un baile excepcional y ahí los padres quedaron mirando porque no les agradó, porque había mucha diferencia de clase social y el joven era un trabajador nomás. Entonces, en cambio, ellos eran de posición alta. Pero vieron tan entusiasmada a la niña que ella se rebeló un poco y siguió estando con él. Así que como que eso me gustó, me encantó esa película y la vi creo 3 veces, ¿sí? Así que eso. ¿Qué te pareció, Rodolfo? Es que es una película muy buena, pues, Víctor. Entiendo por qué puede ser la película favorita de una persona que efectivamente puede inclusive haber marcado su juventud. Dirty Dancing es una película que hoy podría tal vez denominarse como un estreno de verano. Eh, y es una película que cuando yo la vi, imagínate, yo la vi en la, no sé, 90, 89, por ahí, haber tenido 10, 11 años. A mí me encantó la película de Dirty Dancing. Así está, así que le damos las gracias a Susana Muñoz y le haremos llegar sus invitaciones para que vaya a Cinemark, por supuesto. ¿Usted quiere contarnos cuál es su película favorita? Mándenos un video a través de WhatsApp, a través de las redes, en horizontal, en forma apaisada, qué película le gusta y si aparece en pantalla tendrá 2 invitaciones para Cinemark para que vaya a ver la película que desee. Y ahora vamos al cortometraje de esta semana. Rodolfo, la película se llama Mar de Plástico y aquí está. ¿Qué les pareció el corto, Rodolfo? Qué veraniego tu corto, Víctor, ¿ah? Veraniego y ecológico. Sí, ecológico. Yo creo que lo fundamental que tiene este corto es ser ecológico y demostrar que con pequeñas cosas podemos ser mejores. ¿Por qué tirar el papel? Imagínense que hasta Neptuno sale para retar a este hombre. Yo creo que es un cortometraje que está bien hecho, eh, tiene un buen trabajo de color, Mm. eh, las tomas que se hacen también, o sea, demuestran lo que pasa generalmente en la playa con alguien. Te da lo mismo tirar la mugre al lado,
cuando, no sé si en todas partes fuman, pero cuando hay gente fumando en la playa no se puede, pero se fuma, la colilla al lado. Recuerda que hasta hace un tiempo sacaban kilos de colilla. Yo creo que este es un documental ad hoc para la época, que demuestra a la gente que con un poquito de voluntad se podrían obviar muchas cosas y no tendríamos que retar a Neptuno que aparezca para que nos dejemos de ensuciar. Sí, yo pensaba en Poseidón, pero bueno, griegos y romanos son lo mismo. Y yo lo digo Neptuno, porque bueno, yo digo la Sirenita. Pero claro, no es un corto que te hace pensar en cómo uno se comporta. Yo creo que estos cortos inevitablemente te llevan a rebobinar y a reflexionar. Chuta, ¿habré yo en algún momento tirado un papel? Y evaluar lo que uno hace y tratar de ser mejor día a día. Pero yo creo que de repente, en forma inconsciente, muchos hemos tirado papeles. Recuerda cuando en los micros, no, te estaba hablando de Santiago. No. Bueno, en la ciudad y en la región que todavía se da el boleto. Mucha gente tiene el boleto al suelo. Es que en Santiago se pone la tarjetita nomás. O en el metro la tarjeta. Sí. Entonces, por eso estaba pensando en cuando te iba a decir cuando se da boleto. No, pero en regiones todavía se da boleto. Bueno, nos vamos, Rodolfo. Nos vamos, Víctor. Oye, pasó súper rápido el programa, como pasó el 2025 y tal vez incluso el 2026 también va a pasar así de rápido. Así es. Y recuerda que antes de que termine enero tienes un reto con los clubes de fútbol y sus películas. Ahí lo vamos a hacer. Hasta la próxima, que les vaya muy bien. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.